Nuestro siguiente programa, Hola Noticias, en Hola Cancún TV. Echa atrás el Tecnoconsulta de Transporte y la manda de vuelta al Yecro. Detienen a 2 hombres armados en el fraccionamiento Paseos Nicté. Ciudad de México sin daños en el sismo de 5.2 grados. En el estudio, Araceli Andrade y Pedro Canché. Todo esto y más en Hola Noticias. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido. Este es su noticiero consentido Hola Noticias, transmitiendo desde el estudio número 1 de Hola Multimedios, desde Cancún, Quintana Roo, para todo el mundo. Déjeme le platico que hoy le tenemos para usted aquí en Hola Noticias. Echa para atrás el TECRO, consulta de transporte sobre Uber, y la manda de vuelta al Yecro. Además, detienen a 2 hombres armados en el fraccionamiento Paseos Nicté. También informaremos tras todo lo relacionado al sismo de 5.2 grados que impactó esta mañana allá en la Ciudad de México. Y en el estudio tendremos al periodista maya Pedro Canché y a Araceli Andrade. Yo soy Pepe Rueda, esto es Hola Noticias y comenzamos. Ya estamos una vez más con ustedes en este miércoles, ombligo de la semana, para llevarle a usted la información de manera oportuna y como es la costumbre de este espacio informativo, equilibrando la verdad con la razón y la información. Y si me lo permite, arrancamos con la información. Dicen que hablar de libertad de expresión en México es hablar de un mito urbano, al grado de que todos los políticos suelen hablar de ella, filosofar sobre ella, mandar felicitaciones a periodistas el Día de la Libertad de Expresión, el Día del Comunicador, el Día del Periodista, incluso organizar comidas y festejos sobre la libertad de expresión. Sin embargo, la realidad es otra, ya que para poder hablar de libertad de expresión en México, tendríamos que hablar de los 118 periodistas asesinados desde el 2000 hasta el 2018. Tendríamos que hablar que fuera de las naciones que se encuentran en guerra y con conflictos bélicos internos en su interior, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, el periodismo y el oficio de reportero en el mundo. Tendríamos que cambiar el que, además del crimen organizado, las principales amenazas que tiene un periodista en México son generadas por el mismo gobierno y por personas que se supone que están para cuidar el orden o hacer justicia en el sistema legal mexicano. Lo anterior de acuerdo con datos publicados tanto por Artículo 19 como por Periodistas Sin Fronteras, ambas asociaciones civiles que buscan el proteger a los hombres y las mujeres que son responsables de mantenernos informados. Pero volviendo al tema, para hablar de libertad de expresión en Quintana Roo es forzosamente imprescindible tener que hablar de 2 de los protagonistas de la falta de esta en los momentos más oscuros del Estado. Y por protagonistas me refiero a Araceli Andrade, y brillante abogada, penalista, representante de Artículo 19 en Quintana Roo, además de Pedro Canché, periodista maya que fue víctima de los abusos de la administración en el sexenio de Roberto Borge y privado de la libertad por 8 meses, acusado falsamente de sabotaje contra las instalaciones de CAPA. Esto además de haber sido sujeto a tortura física como psicológica en el tiempo que estuvo encarcelado. Bueno, y como hoy tocaremos el tema de libertad de expresión en el Estado, permítanme presentarles a ustedes hoy a nuestros invitados el día de hoy, en el estudio la abogada Araceli Andrade, el periodista Pedro Canché, a los cuales doy la bienvenida aquí a Hola Noticias. Pedrito, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Araceli, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo gracias. están con nosotros? Hoy tuvimos una conferencia de prensa al respecto de todo esto que pasó. Bueno, con este preámbulo que había dado yo precisamente con Pedro Canché, lo que había pasado y que habíamos platicado acerca de que ya había salido un fallo en lo cual no hubo nunca un delito que perseguir, que hubo una disculpa por parte del Estado, que fue declarado inocente, que fue indemnizado incluso en cierto momento. Y ahora lo que faltaba, según entiendo yo, es, que se hiciera justicia como se debe de hacer justicia. Hasta donde tengo entendido, la semana pasada salió un boletín, salió una información en la cual habían sido detenidos tanto el juez que estuvo participando en la detención de Pedro Canché en su momento, como del fiscal o la agente del Ministerio Público en su momento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, es correcto.
cierta la información. Pero hoy tuvimos una conferencia de prensa en donde parece que el juez desestimó, diciendo que no había evidencias en contra del juez y lo dejó libre. Y ahí me gustaría que nos platicaran qué fue lo que pasó, que todo el mundo estamos extrañados al respecto. Pues pasaron cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas que pasaron y que es importante resaltar, desde mi punto de vista como abogada, Pedro ya dará su punto de vista como víctima y como periodista, pero como abogada yo veo muy positivo la profesionalidad con que integraron la averiguación previa en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. Correcto. FEADLE, está en la Ciudad de México. Esta denuncia que terminó en la detención de este juez y de este Ministerio Público, la presentamos nosotros junto con Pedro hace ya casi 2 años, 3 años, el derivado de todas las arbitrariedades que sufrió Pedro, y dieron fruto, salió una orden de aprehensión, se radicó por cuestión del territorio en Chetumal, en el juez sexto de distrito en Chetumal, y el juez sexto de distrito en un principio pensó, igual que nosotros, igual que lo que platicábamos en la rueda de prensa, hay elementos muy claros para brindar orden de aprehensión en contra del Ministerio Público y del juez. Y corrió una cosa que llamamos término constitucional, el tiempo en el que se pueden ofrecer pruebas para determinar si entran a juicio o no, quedan sujetos a proceso, que es lo que significa. Y en este término se venció el día martes, el día de ayer, martes 6 de la tarde, y ahí el juez sexto revira, el juez sexto de distrito revira y dice, en cuanto al juez, mira, incluso traigo aquí el documento, que en cuanto a Javier Ruiz Ortega, por la responsabilidad de delito contra la Administración de Justicia, le decreta auto de libertad. Y auto de libertad, entiendo que no hay delito que perseguir. Exactamente, porque dice aquí por falta de elementos para procesar. Como si no hubiera ningún elemento para que investigar, que ver más a fondo en el juicio. Dice, no hay nada, no quiero un juicio para él, no tengo nada que ver. Entonces, eso fue lo primero que dijo, y luego dijo que en cuanto a Tila Patricia Galera León, que es la Ministerio Público, quien también fabricó el expediente contra Pedro, a ella sí le dictó un auto de formal prisión, y entonces ella está a partir de ayer formalmente en un juicio para analizar todos estos elementos que la FEADLE, que nosotros denunciamos y que la FEADLE integró, y ver si es responsable o no y dictarle una sentencia. Poniendo un pequeño preámbulo con nuestro auditorio, ustedes recordarán, en su momento estuvimos dando seguimiento a este encarcelamiento que sufrió Pedro, y el proceso legal que estuvo llevando a cabo su abogada Araceli Andrade, en el cual era verdaderamente risorio de repente las contrariedades y las contradicciones que se iban juntando en el expediente. En la mañana, en la conferencia de prensa, se nos ocurrió preguntar a algunos reporteros cuántas contradicciones, tiene un término, inconsistencias, esa es la palabra legal, inconsistencias había en el expediente, el cual sirvió para que pusieran a Pedro durante casi 9 meses en la cárcel. Y estamos hablando de cerca de 100 inconsistencias. Podríamos decir, bueno, en realidad es que el juez no tuvo nada que ver en este asunto, pero hay 2 cosas que nos brincan a nosotros como reporteros. Primero, es que ¿cómo puede ser un juez inocente y una persona del Ministerio Público, que es la que integra la averiguación y que entrega al juez en cierto momento, sí sujeta a proceso? Hay algo que no cuadra ahí. Platicábamos con Pedro al respecto que a final de cuentas el juez es el que está llevando, es el que tiene responsabilidad del expediente, es el que sirve como perito, hasta donde tengo entendido. Sí, perito en derecho. En derecho y legal, y cómo puede ser que no se van estas inconsistencias. Para mí sería un acto de omisión en cierto momento,
Pero lo más chistoso del lado es que hay una contradicción aquí, porque sí declaran sujeta a proceso al Ministerio Público, que es el que acababa las pruebas y las entregaba al juez para que el juez decidiera si las se anexaban al expediente o las desechaba por inconsistentes, y el juez queda en libertad. ¿Qué te hace sentir a ti, Pedro? Vamos con la parte de la víctima. ¿Qué te hace sentir, Pedro, esto que está pasando? Esto que de alguna manera, bueno, pues... dijemos, ya está cambiando Quintana Roo, el país, ya se está buscando la libertad de expresión y se está peleando por esto. Pues es una lucha que está hincada. Vamos a aprender muchas cosas en este paso que sigue, así como aprendimos muchas cosas de ayer para atrás, aprendimos muchísimo sobre la prisión, sobre la ayuda del artículo 19, mecanismos internacionales, el mecanismo de protección a periodistas, la organización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muchas cosas que hicieron que se formó una historia interesante. Entonces, a partir de ahora ya nos tenemos al Estado encima, el Estado prácticamente lo pulverizamos, o sea, hablamos de un término en equipo, de artículo 19, la abogada Araceli. El Estado de Borges, manejado por Roberto Borges, se pulverizó con toda su estructura que querían hacernos daño y no se pudo, estando en la cárcel, además del expediente y estar sin dinero en la cárcel, esperar a la abogada que viniera, y era la única comunicación, por decirlo así, con el mundo exterior que iba apoyando los compañeros y periodistas del país. Y entonces, y con amenazas de golpeado, y con amenazas ahí venían los policías con su pistola, me lo ponían en la costilla de noche. Entonces yo le decía, el único pañuelo de lamentación en ese momento pues era la abogada, ¿no? Que aparte de llevar el caso, pues tenía que torturarse escuchándome, ¿no? Claro. Entonces, y contarle todo, decirle, oiga, abogada, anoche vinieron aquí. ¿Y a qué atribuyes tú esta negativa del juez? Porque suena extrañísimo de alguna manera, porque se hace el expediente, se manda juez, se estudia y sobre eso sale la orden de aprehensión y de repente extrañamente dice, pues que dice mamá que siempre no. Así es. Fíjate que aquí pasa algo muy muy interesante. El juez es el cocinero al final de todo. El Ministerio Público es como el proveedor de carnes, ¿no? El proveedor de frutas. Aquí te traigo frutas, carne, te traigo todo. Y el cocinero es el que prepara, ¿no? Claro. Entonces, si el proveedor de frutas, de carne, trajo algo podrido, como en ese expediente que el Ministerio Público presenta 100 inconsistencias, es imposible que el chef diga, a ver, esta carne apesta, no lo voy a usar. Pero a sabiendas que apestaba, a sabiendas que la verdura estaba echada a perder, la fruta no servía, y pues la carne estaba podrida, lo cocina. Entonces eso mismo hizo el juez. Por eso el juez Aarón Pereira al principio dijo, el juez federal del sexto de Chetumal dijo, hay orden de aprehensión contra este fulano, contra Javier Ruiz Ortega, porque hay elementos. Encontró elementos en el expediente que hizo la Fiscalía, claro. Atención de delitos de libertad de expresión. Estamos hablando no de un trabajo de un abogado, sino de toda una institución. El ejemplo que estás dando está fenomenal. O sea, supongamos, trasladando esto a un restaurante en el cual, bueno, en este caso, tú que eres detenido, que en este caso de razón tú estarías enfermo por un dolor de estómago porque se te usaron mal los ingredientes, resulta que no le están echando la culpa al cocinero. El cocinero dice que no es responsable, sin embargo, hace responsable al proveedor. Así es. Entonces, así es. Algo no funciona. Aquí lo que pasó es que el chef cocinó mal, pero el otro chef fue el que lo salva. En este caso, al juez prácticamente hacen una triada de jueces, hacen un muro de jueces, porque cuando el miércoles pasado, el jueves pasado, cuando se hace esto viral, la noticia de que por primera vez se detiene un juez en México, claro, por encerrar a un periodista, por encerrar la libertad de expresión, es histórico esto. Se vuelve un tema internacional, nacional. Yo lo veía con unos amigos un amigo que estaba aquí de Australia, lo veíamos en periódicos de Taiwán y él se emocionaba, decía, mira, estás en Taiwán, apareces aquí. Entonces el tema es que esto sonó mucho en México, que los jueces tuvieron miedo. Y se iba a sentar un precedente para ellos y decir, a ver, espérate, entonces un juez, si da un fallo con inconsistencias, puede ir a la cárcel. Entonces al juez le habrán jalado las orejas, le habrán llamado por sus patrones, por sus jefes, por la Judicatura Federal, habrá tenido alguna presión gubernamental.
no sé, tal vez a lo mejor tenga nexos con Antonio Luis de Aragón, o sobre todo con Fidel Villanueva, que era el patrón de este juez Javier Ruiz Ortega, que recibió órdenes. Claro. Porque Javier Ruiz Ortega en la cárcel me dice al tercer día, cuando la abogada andaba viendo mi liberación en Chetumal, a ver si se podía negociar con Borges mi libertad, ¿no? Y Borges decía, sí, su secretario, Cardín, ¿cómo se llama este muchacho? Carlos Cardín Jr. Le dice, bueno, pues que se vaya del Estado. Dice Borges que sí, pero que se vaya de Quintana Roo, me querían exiliar, ¿no? Entonces con la abogada dice, no, esos términos son tontos, no vamos a seguir con ese tema. Entonces, pues lo que sucede aquí es que tenemos una protección de Fidel Villanueva, que Borges le da una orden a Fidel Villanueva, le da una orden a dos personas, a Gaspar Armando García Torres y a Fidel Villanueva, y Fidel Villanueva al juez. En cambio este señor, Gaspar Armando García Torres, se lo da a su subprocuradora Blanca Imelda Ávila Vargas, que ahora es la flamante directora administrativa de la Fiscalía General de Estado, o sea, el brazo derecho de Pech, del fiscal Pech actual, ¿no? Yo le he dicho a Pech por qué la mantiene allá y él se enoja, no se molesta. Y la Blanca Imelda Ávila Vargas, que está acusada en Chetumal de haber incendiado la casa de su amante, y tiene una historia que tiene por allí, ahora se va y le ordena a Tila Patricia. Tila Patricia al final es yo les digo que aquí solamente hay un autor intelectual, Borges, y los demás son lambiscones, ¿no? Entonces Tila solamente es el último eslaboncito, es el punto más débil. Te preguntaba yo, perdóname que te interrumpa, te preguntaba yo en la rueda de prensa de hoy en la mañana respecto a que si tú pensabas que todavía era un vestigio de lo que estaba pasando en el Estado, que había manos todavía por parte del Estado, me decías tú que no, esto no tiene nada que ver con el Estado, que ya era una cuestión de protección entre mismos jueces, que de alguna manera se estaban rascando la espalda uno al otro para previendo cualquier condición. ¿Es esto correcto? Así es como le comentaba hace rato a unos compañeros, le decía yo que esto es como el juego del Xbox, ¿no? De un juego ahí de que pasas niveles, ya pasamos 7 niveles, 8 niveles, de repente viene un nivel más fuerte, ¿no? No nada nuevo, lo podemos pasar, y hemos pasado todos los niveles más fuertes, por decirlo así, pasamos la prisión, claro, pasamos varias cosas, ya estuvo la indemnización, la reparación integral, esto pasó. ¿Qué es lo más chistoso? O sea, ya hay un proceso en el cual resulta que no eres culpable, por consiguiente el expediente está mal, hubo dolo en cierto momento y resulta que el juez lo absolven y dicen que no hay elementos. Pero ahora Pepe, la situación es que es a nivel federal. Sí, correcto. Tenemos que lidiar ahora. Es algo que Artículo 19 está acostumbrado a hacer a nivel país, quizás, ¿no? Tiene esa experiencia con jueces federales. Y ahora tenemos como aliados, fíjate que ahorita estamos solos, yo no estoy en la cárcel, bueno, yo no estoy en la prisión, es una ventaja. Tenemos mucha visibilidad mediática, la abogada tiene una experiencia, Artículo 19 nos está ayudando. Tenemos a la Fiscalía Especializada de Delitos de Libertad de Expresión, que no es una barra de abogados, sino es una institución, claro, de la PGR. Entonces tenemos aliados. Que bueno, déjame te digo que ahorita así la PGR así como con una gran reputación en cuanto por lo menos no, pero bueno, por lo menos no, pero el hecho de que hayan encerrado al juez 2 días y después le hayan dado, pues es algo histórico, algo que lo estamos de alguna no manera, es porque y tampoco es, Pepe, porque ellos quisieran, ¿no? Claro. Sino es porque estamos ahí desde hace 3 años, boom. Claro, o sea, esto no lo hicieron porque. La pregunta aquí sería, Pedrito, y yo creo que esta me la va a responder Araceli, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue al respecto? Siguen, como dice Pedro, niveles interesantes. En cuanto a la liberación del juez Javier, estamos apelando. El día de mañana presentamos la apelación en la ciudad de Chetumal. La PGR también va a presentar la apelación, es algo que podemos hacer en paralelo. Y estamos hablando de un tema de más o menos 3 meses para que sepamos si se va a poder retomar al juez, retomarlo y ponerlo otra vez en proceso, porque como dices, va a ser muy interesante preguntarle directamente, analizar directamente sobre estas más de 100 inconsistencias en juicio. ¿Qué piensa usted de esta inconsistencia? ¿Qué piensa de esta como perito en derecho? ¿Qué piensa de esta? ¿Y por qué entonces, habiendo tantas inconsistencias,
dio usted en aquel entonces un auto de formal prisión, primero un orden de aprehensión contra Pedro, luego un auto de formal prisión en contra de Pedro? ¿Recibió usted alguna orden? O, como dice el expediente, lo hizo usted con una total malicia y dolo, que es el delito que se le está... Claro. Lo que decía esto hace rato es que aquí hay dolo, por supuesto. Lo hizo, o sea, sabiendo... En el peor de los casos, o sea, si no hubo dolo, hubo omisión de dejar pasar muchos cuestiones. Cuando dejas pasar tantas cuestiones tan evidentes, ese dolo se convierte en malicia o incompetencia. y así lo dice y así lo dice el tipo penal, el que maliciosamente entorpezca la impartición de justicia, maliciosamente, precisamente por lo que acabas de decir. No puedes dejar pasar tantas cosas y decir que fue un error de dedo, un error de apreciación. A mí me queda claro que si uno que no tiene la experiencia, y menos una experiencia en derecho penal, nos brincan estas inconsistencias, algo que no es lógico. Me imagino que algo tiene que pasar aquí. Entonces, yo los quiero comprometer a ustedes dos que en cuanto vuelvan a tener la oportunidad y tengan respuesta de este trámite que van a empezar el día de mañana, sigamos, poder dar seguimiento en este programa aquí en Hola Noticias, y nos den los avances de cómo se va haciendo. Porque les decía, esto es un caso histórico, como decía bien Pedro, precisamente porque, de acuerdo como les estaba yo diciendo en la introducción, la libertad de expresión en México parece ser más una leyenda urbana, porque hasta que no se dé un antecedente como es que se dio, que hay una detención de un juez que atentó en contra de la libertad de expresión, yo creo que las cosas van a empezar a cambiar en México y no antes. Entonces, puede ser histórico y puede ser un antecedente de mucho peso a favor, pero también puede ser en contra. Por eso nuestro interés en darle seguimiento a esto. Y vamos a estar allá, Pepe, porque recuerda, el abogado mencionaba algo muy importante. El juez Aarón Pereira libera a su colega solamente con su declaración. O sea, yo voy y digo, no, es que el Ministerio Público me trajo los expedientes, yo como juez tengo que decidir y todo ese rollo, y por eso lo hice. Ok, estás libre entonces, vamos. Sí, o sea, así literalmente, no presentó ninguna prueba. Más pruebas. ¿Así? No presentó más pruebas. Es una... Digo, como dices, es ridículo. No se necesita ser ni siquiera perito en derecho, el sentido común también nos ayuda a pensar todo esto. Y como dices, es algo histórico, pero también sirve de referente, más que de antecedente. Yo quiero llamar la atención y resaltar que esto es un referente para las y los servidores públicos que reciban órdenes de arriba, por arriba entienda cada quien dónde es arriba, claro, y que diga, ¿sabe qué? No puedo yo, cuando tengan un conflicto ético y les pidan que tuerzan la justicia, ¿sabe qué? No puedo hacerlo, yo puedo tener responsabilidades, vamos a actuar con la ley en la mano. Ya ahí está el referente del caso de Pedro Canché, hay consecuencias, vamos a trabajar bien. Las y los servidores públicos pueden respaldarse en esto para decirles a sus jefes, no me presto a hacer este tipo de cosas. Bueno, pues ahí está. Les agradezco mucho que hayan venido y estado con nosotros el día de hoy, y quiero comprometer que en cuanto tengamos más información, pues nos visiten una vez más para ponernos al día en este caso tan importante, tan trascendente como es el seguir peleando por esta libertad de expresión en México, en particular en Quintana Roo. Y Pedro, te agradezco también que hayas estado con nosotros. Y esta es tu casa, por favor. Sí, tú fuiste cuando salí de la cárcel, cuando llego a la casa, ahí estabas tú. Entonces, digo, tú eres parte de esta historia, tú has sido testigo de... Y estuvimos dando seguimiento en su momento cuando estabas allá. Hemos venido aquí, esta es la segunda vez que venimos a tu casa. La tuya. Hola Noticias. Y entonces, pues agradecemos mucho el apoyo, así como a los amigos, a los reporteros, colegas que estuvieron hoy en la rueda de prensa. La verdad le agradecemos mucho el apoyo acá. Pues a nivel nacional también se está dando ese apoyo ahora, ¿no? Ok, pues bueno, ahí está, damas y caballeros, ahí está el compromiso. Vamos a dar seguimiento a esto, que seguramente va a dar todavía mucho de qué hablar. Vamos ahora, si me lo permite, más un corte comercial y regresamos con más información aquí en Hola Noticias. Hola Cancún TV.
en Twitter. Twitter.com/Hola Noticias. Síguenos en YouTube. YouTube.com/Hola Noticias Cancún. Síguenos en Facebook. Facebook.com/Hola Noticias Cancún. Búscanos en redes sociales. YouTube.com/Hola Noticias Cancún. Twitter @Hola Noticias. Facebook.com/Hola Noticias Cancún. Hola Multimedios @gmail.com. holanoticias.com. Hola Cancún TV. Búscanos en redes sociales. YouTube.com/Hola Noticias Cancún. Twitter @Hola Noticias. Facebook.com/Hola Noticias Cancún. Hola Multimedios @gmail.com. holanoticias.com. Echa atrás el TECRO la consulta del transporte y la manda de vuelta al IECRO, que le demos toda la información al respecto. El Tribunal Electoral de Quintana Roo revocó el acuerdo del Instituto Electoral de Quintana Roo en el que se aprobó la consulta popular en Benito Juárez sobre la entrada de plataformas digitales de transporte como Uber al carecer de un estudio de trascendencia. Los 3 integrantes del Pleno votaron de forma unánime a favor del proyecto a cargo del magistrado Vicente Aguilar Rojas, que acumuló los 3 expedientes que impugnaban este acuerdo, en el que se le mandaba al IECRO a que consulte con los colegios y profesionales de la materia para fundamentar la trascendencia de la consulta solicitada por el Ejecutivo del Estado y conocer el impacto que tendría en la zona norte del Estado. Entre las justificaciones para echar atrás el proyecto está el de no haber consultado al Instituto Nacional Electoral por ser elecciones concurrentes, no establecer las normas a seguir en caso de presentarse disturbios por la consulta. También los proveedores de la consulta debieron llamar a todos los ciudadanos para que se les consultara. Se vulneró los principios de legalidad y certeza, además del tiempo de publicación en el periódico oficial del Estado. En tanto se desarrollaba la sesión, afuera de decenas de taxistas se manifestaron en contra de la operación de plataformas virtuales. Reportando para Hola Noticias, Jocelyn Morales. Todavía hay mucha presión por esto de la consulta que se pretende hacer el 1 de julio, el día de las elecciones, o se pretendía. Todavía, hasta donde tengo entendido, tienen que pasar otra vez al IECRO y ver si se vuelve a poner. Yo creo que ya los tiempos están muy encima. Sin embargo, bueno, todavía hay algo que escribir al respecto y estaremos pendientes al respecto. Por otro lado, le platico que detienen a 2 hombres armados en el fraccionamiento Paseos Nicté. 2 sujetos que se trasladaban en un Jetta Volkswagen color negro fueron detenidos ya que se les encontraron 2 armas. El hecho ocurrió alrededor de las 11 horas en el fraccionamiento Paseos Nicté de la región 251. Los sujetos iban sobre la avenida Obsidiana y Paseo Nicteja. Oficiales les hallaron un arma corta y un arma larga. Los hombres fueron asegurados, pero antes intentaron huir escondiéndose en el fraccionamiento hasta que finalmente fueron hallados. Reportando para Hola Noticias, Jocelyn Morales. Bueno, y ayer se suscitó un tiroteo, dispararon hasta 12 veces contra una casa allá en la región 94. La tranquilidad de la noche de ayer en la avenida Talleres, entre la segunda y tercera entrada de la región 94, se vio interrumpida por disparos. Sujetos desconocidos dispararon hasta 12 veces contra un domicilio ubicado en ese tramo de la transitada avenida Talleres. Afortunadamente, no se registraron heridos o víctimas, solo miedo entre los habitantes de la casa atacada y la gente de los alrededores. Se dijo que en los últimos meses es la segunda vez que disparan contra ese domicilio. Reportando para Hola Noticias, Jocelyn Morales.
Bueno, y continuamos con más información aquí en Hola Noticias. Nos vamos ahora hasta la capital del estado, y en Chetumal, donde tenemos la información que nos hacen llegar nuestros corresponsales al respecto. Y le platico que rescataron a 2 niños que estaban abandonados en una casa sin agua y alimentos, esto durante un periodo de 2 días. Sí, 2 niños encerrados durante 2 días en un domicilio sin alimento ni agua fueron rescatados esta tarde por autoridades preventivas. Hasta ahora se desconoce el paradero de sus padres. Vecinos escucharon los gritos de hambre y desesperación de los infantes de apenas 3 y 4 años de edad, por lo que llamaron al número de emergencias. Al lugar llegaron autoridades policíacas, las que comprobaron la situación de abandono en que se encontraban los menores, por lo que fueron rescatados y entregados al DIF para su resguardo en una casa hogar. Por otro lado, déjame les platico que los niños tenían deshidratación después de que fueron examinados, desnutrición, pero sin que esto llegara a poner en riesgo su vida o integridad física. Por otro lado, le platico que buscan abogados el diálogo con maestros cesados. Personal jurídico de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, SEC, dialoga con el cuerpo jurídico de los adolescentes cesados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, el próximo lunes para tomar un acuerdo. Ana Isabel Vázquez Jiménez, titular de la SEC, informó que la resolución que tiene los 6 docentes está pidiendo regresar al frente al grupo, y se había dicho que no tenían una reinstalación ni pago de salarios al respecto. Indicó que la resolución que ha hecho el juez se les ha explicado a los docentes. Mientras tanto, los docentes continúan en un plantón permanente frente a las instalaciones de la SEC, donde permanecen desde ayer a mediodía, tanto en su campamento instalado en el camión como en las rejas de la dependencia. Colocaron diversas mantas, mencionando que no les iban a quitar de ahí hasta que hubiera una respuesta a sus demandas. Y vamos a ver cuál es la actividad de los candidatos a los puestos de elección popular aquí en el estado de Quintana Roo. Acompáñenme a ver nuestro resumen local de noticias. Estas son las noticias locales. La gran deuda del país es con la clase pobre y los indígenas. Jesús Paul, el abanderado de Morena, dijo que la denotación de proyectos como el tren turístico transpeninsular y el corredor transísmico significa generación de empleos y un combate frontal a la pobreza, además de que la siembra de millones de árboles en zonas habitadas por indígenas a cargo de jóvenes es una fuente laboral con un beneficio común. Jesús Paul destacó que la pobreza no se combate dando una despensa, esto se hace mediante un desarrollo económico y un crecimiento sustentable que capte mayor inversión de la iniciativa y generación de empleos, ya que ante la falta de una fuente laboral se incrementa la pobreza e inclusive la pobreza extrema. Quintana Roo debe de ser referencia en el cuidado del medio ambiente. Gaby Payares expuso que como diputada federal impulsará leyes que refuercen la protección hacia el ecosistema, procurando mantener la armonía y el equilibrio ambiental. Indicó que uno de los compromisos por Quintana Roo y por México es poder hacer que más conciencias despierten para reducir el uso de plásticos contaminantes y popotes, ya que ambos son dañinos para el medio ambiente. Crece ventaja del Dr. Pech en busca del Senado de la República. Al cumplirse el primer tercio de la campaña electoral por el Senado de la República, la ventaja de los candidatos de Quintana Roo de la Alianza Juntos Haremos Historia se han incrementado sobre sus más próximos adversarios, los de la Alianza por México al Frente, al ampliar la diferencia de entre 4 y 10 puntos al inicio de abril pasado y una mayor que ronda entre 7 y 25% en encuestas realizadas en los primeros días del presente mes de mayo. De acuerdo a las encuestas realizadas por Massive Caller y la Gobernación de principios de abril pasado y de inicios de este mes de mayo, revelan que en la carrera por la senaduría, los postulados por la Alianza Juntos Haremos Historia, el Dr. Pech y Maribel Villegas Canché pasaron de 36.32 a 43.1% de las preferencias detectadas por la encuestadora Massive Caller. Sin embargo, la distancia con relación a su más próximo contrincante, los candidatos de Por México al Frente, se amplió el 24.8% debido a que esta alianza bajó sus preferencias de 25.86 a 18.3 puntos. Urge una revolución educativa, capacitar al docente y más estímulos. Mayuli,
En el marco del Día del Maestro, la abanderada del partido Acción Nacional manifestó su apoyo y las propuestas educativas del candidato a presidencial Ricardo Anaya Cortés y agregó que como presidente de México, quien pone énfasis en reconocer diferencias regionales. Mayuli Martínez apuntó que de la mano de Ricardo Anaya y con el apoyo de los padres de familia, del sindicato y los maestros, vamos a lograr una auténtica revolución educativa en el país, que permitirá mayores oportunidades de desarrollo. Reportando para Hola Noticias, Jocelyn Morales. Ya estamos de vuelta, qué bueno que estén con nosotros aquí en Hola Noticias. Definitivamente alista el INE el registro de votantes con discapacidad. Tras la implementación del protocolo de revisión por el sismo de 5.2 grados de Richter, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, afirmó que no hay daños en la capital. Lo anterior, luego de que pasadas las 9:20 horas se registrara un movimiento telúrico con epicentro en Argelia Guerrero. Debido a ello, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México implementó el operativo de revisión e informó que 5 helicópteros de agrupamiento Cóndor sobrevuelan la ciudad. Reportando para las noticias, Jael Méndez. Bueno, y hablando de libertad de expresión y hablando del periodismo y lo difícil y lo peligroso que es el ejercer este oficio en México, bueno, claman las asociaciones de periodistas en México, basta a los asesinatos. Por primera vez, el Instituto Nacional Electoral hará un registro de las personas con discapacidad que acudan a votar el 1 de julio, indicó la consejera electoral Adriana Sábela Herrera. Agregó que hasta el momento no existe en el país un registro oficial del número de personas con discapacidad y menos aún una base de datos sobre la participación en los comicios. Por eso es importante hacer este registro que nunca hemos tenido, y creo que esto nos va a dar insumos muy importantes para poder ir perfeccionando nuestras herramientas para garantizarle a las personas con discapacidad su voto, comentó. Reportando para las noticias, Jael Méndez. Bueno, y sin duda la nota a nivel nacional el día de hoy, independientemente de lo que están haciendo los demás candidatos, fue esta filtración que se tuvo. Todo el mundo esperamos hoy en la noche el programa que se va a llevar a cabo en Televisa, Tercer Grado, la participación de la candidata Margarita Zavala. Así como ya estuvieron Ricardo Anaya, como ya estuvo Andrés Manuel López Obrador, hoy tocaba el turno a Margarita Zavala. Bueno, una filtración de la grabación donde Margarita Zavala anuncia que declina o se baja de la votación, deja la candidatura de alguna manera y bueno, se va, pide que dejen libertad a sus votantes precisamente para que puedan ejercer su derecho al voto con el candidato que más les convenga. Acompáñenme a ver este pequeño video que salió de esta filtración que se tuvo en la grabación en el programa de Tercer Grado. Decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política, pero también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda para México. No se pierda toda la historia. Bueno, pues ahí está, y a fin de cuentas se grabó el programa, estaremos pendientes y veremos todo el resto de la información al respecto. Lo que sí es que ya hay manifestaciones tanto del Partido de Acción Nacional como del Partido de Revolución, del Partido del PRI, Partido Revolucionario Institucional, de buscar a Margarita para que colabore en la campaña de estos dos partidos, y vamos a ver qué es lo que dice Margarita al respecto, si es verdaderamente congruente, como lo dijo y escuchó usted en este video, o va a poder más esta riña que tiene todavía con Ricardo Anaya. Y bueno, por otro lado, ahora sí, vámonos a ver la actividad de los candidatos a la presidencia de la República aquí en el resumen nacional de noticias. Estas son las noticias nacionales.
Promete pensión de 1.160 para adultos mayores. El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Meade, ofreció duplicar el apoyo del programa de pensión para adultos mayores. Detalló que su propuesta prevé que los beneficiarios de este programa recibirán 1.160 pesos mensuales a fin de asegurar su tranquilidad. Sorprende sismo a Zavala durante reunión con empresarios. La aspirante independiente de la presidencia, Margarita Zavala, fue sorprendida por el sismo de esta mañana mientras daba un discurso ante empresarios integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana. No obstante, mantuvo la calma y recomendó a los asistentes a seguir las indicaciones de protección civil. En un video que circula en internet, se escucha a la candidata urgir a quienes estaban en la reunión, en un hotel de la capital, al salir del inmueble con preocupación. El Bronco ahora propone azotes a secuestradores. El candidato independiente de la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, propuso azotes para secuestradores y reiteró su propuesta de mochar la mano a políticos corruptos. Los azotes son necesarios para los delincuentes. Por ejemplo, el que se roba a un niño. ¿Qué le hacemos? Si un niño lo secuestran o lo roban o lo desaparecen, ¿qué le debemos hacer a los delincuentes? ¿Perdonarlo? ¿Meterlo y sujetarlo a la ley tradicional y a las costumbres de cualquier delito? Yo tengo que decirles a los mexicanos que yo actuaré con dureza en este sentido. No pretendo ser un gobernante radical. Lo que pretendo es decirle a la gente que mire cómo está este país y qué es lo que hicieron, explicó tras una reunión con consejeros regionales de BBVA Bancomer. Con aplausos, AMLO recuerda candidato asesinado en Guanajuato. Al arribar a Guanajuato, Andrés Manuel López Obrador rindió un homenaje a quien fuera el candidato de Morena a la alcaldía de Paseo el Alto, José Remedios Aguirre Sánchez, ejecutado el viernes pasado después de sostener una reunión con maestros. Antes de finalizar su primer mitin en San Luis de la Paz, en Guanajuato, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia pidió a los candidatos y asistentes ofrecer un minuto de aplausos por el crimen que privó la vida de Aguirre Sánchez, quien perteneció tras la implementación del protocolo de revisión por el sismo de 5.2 grados de Richter. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, afirmó que no hay daños en la capital. Lo anterior, luego de que pasadas las 9:20 horas se registrara un movimiento telúrico con epicentro en Argelia Guerrero. Debido a ello, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México implementó el operativo de revisión e informó que 5 helicópteros de agrupamiento Cóndor sobrevuelan la ciudad. Reportando para Hola Noticias, Jael Méndez. Y bueno, vamos con una última nota. ¿Sabía usted que el día de hoy tembló en la Ciudad de México? Fue la nota que usted acaba de ver. Vámonos ahora con las noticias internacionales. Le platico que avanza la nominación de la candidata de Trump a la CIA. El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos aprobó hoy a la candidata del presidente Donald Trump para dirigir la CIA, Gina Jasper, a pesar de las críticas por los vínculos con programas de tortura de la agencia. Según informaron en un comunicado los líderes del comité, Jasper salió airosa del primer obstáculo para superar la aprobación del Senado con un margen de 10 votos a favor y 5 en contra en el panel de la Cámara, en lo que los republicanos tienen una mayoría de 51 a 49, además de la ausencia por enfermedad del senador John McCain. Reportando para Hola Noticias, Jael Méndez. Una redada masiva en Honduras deja más de 400 heridos. Un total de 404 personas, entre ellos un agente penitenciario, fueron detenidos en Honduras en el marco de una operación coordinadora por el Ministerio Público, en el que además aseguraron bienes al subcomisionado policial José Orlando Leiva, acusado de lavado de activos, informó hoy el organismo. El agente penitenciario David Gómez fue detenido este martes en el marco de la llamada Operación Dragón Quinto, indicó el Ministerio Público en un comunicado. Gómez fue arrestado por facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito y violación de los deberes de los funcionarios públicos al intentar ingresar droga al penal de Santa Rosa de Copán, en el occidente del país. Reportando para Hola Noticias, Jael Méndez. Guatemala inaugura su embajada en Jerusalén, al igual que lo había hecho Estados Unidos. Y bueno, sigue la violencia en ese lugar. Acompáñeme. Guatemala abrió el miércoles una embajada en Jerusalén, 2 días después de que Estados Unidos inauguró su sede diplomática en la disputada ciudad, en una decisión que indignó a los palestinos y que fue condenada por la comunidad internacional. El estatus de Jerusalén es uno de los obstáculos más espinosos para llegar a un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, que cuenta con un resultado internacional y quieren que Jerusalén, capturada por el Estado judío de 1967 en la Guerra de los 6 días, sea su capital. Reportando para Hola Noticias, Jael Méndez. Reportando para Hola Noticias, Jael Méndez.
Y bueno, nos vamos ahora con nuestro resumen internacional de noticias aquí en Hola Noticias. Estas son las noticias internacionales. Cae estudiante armado en Estados Unidos. Resulta herido por policía. Un estudiante armado fue detenido hoy en una escuela secundaria de la ciudad de Dixon, en Illinois, en un incidente en el que el sospechoso resultó herido tras intercambiar disparos con un policía. El tiroteo se registró esta mañana en las instalaciones de la secundaria pública de Dixon y no se registraron más personas afectadas. Llegan 4,000 vacunas al Congo para combatir el ébola. Unas 4,000 dosis de una vacuna experimental llegaron hoy a la República Democrática del Congo para luchar contra el brote de ébola declarado recientemente en la zona de Bikoro, confirmó el Ministerio de Sanidad. Las autoridades sanitarias de la RDC, con apoyo de la Organización Mundial de la Salud, lanzaron este fin de semana una campaña específica en Bikoro y Bandaka, capital de la provincia de Ecuador, donde se detectó el brote. Estados Unidos mantiene esperanza en reunión entre Trump y Kim. La Casa Blanca se mostró hoy todavía esperanzada de que la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un tendrá lugar, a la vez que se mostró preparada para las duras negociaciones tras las amenazas de cancelación por Pyongyang. La histórica cita entre Trump y Kim está prevista para el 12 de junio en Singapur. La guerra engendra guerra, anuncia Papa Francisco sobre conflicto en Gaza. El Papa Francisco advirtió el miércoles que el último episodio de violencia en Tierra Santa solo perjudica a las opciones de alcanzar la paz y llamó a revivir los esfuerzos de diálogo y justicia. Francisco dijo estar muy preocupado y dolido por el derramamiento de sangre y expresó gran dolor por los muertos y los heridos y por todos los demás que están sufriendo. Dirigido a miles de fieles en una oración al término de su audiencia general semanal, el pontífice argentino señaló que el uso de la violencia nunca puede generar paz. Reportando para Hola Noticias, Jael Méndez. Me están informando que hemos estado teniendo problemas con la cuestión de la transmisión de este programa. De antemano, una disculpa por parte de Hola Noticias. Desgraciadamente son causas ajenas a nosotros. Es aparentemente la transmisión o el internet el que está creándonos esta mala señal. Buscaremos, ya los ingenieros de Hola Noticias, de Hola Multimedios, están trabajando al respecto, buscando una opción mejor para que esto no se repita en el futuro. Sin embargo, bueno, ya estamos llegando a nuestra sección preferida, me refiero al fabuloso mundo de los espectáculos, sección preparada por mi compañera Joyce. Critican llegada de nueva conductora a La Voz México. Tras un sinfín de rumores y especulaciones, esta mañana anunciaron a Lele Pons, de 21 años, como la nueva conductora de La Voz México. Como era de esperarse, muchas fueron las reacciones a la llegada de Pons, mismas que en su mayoría fueron críticas negativas. Mantendrá Alex Sintek su lucha por una niñez sana. Alex Sintek está preocupado por la infancia y el futuro de la industria musical en apuros, por lo que pide que los gobernantes dirijan más presupuesto al bienestar de la niñez y llama a regular la difusión de contenidos que incitan a la agresión social disfrazados de entretenimiento, incluyendo la música misógina y que hipersexualiza a los menores. Culpable o no, un éxito en Spotify. La decepción amorosa del Sol en el cuarto capítulo de Luis Miguel la serie no solo sorprendió a los seguidores de la producción de Netflix y Telemundo, también los dejó tarareando la desgarradora canción Culpable o no. La canción, interpretada por Luis Miguel en su álbum Busca una mujer, se posicionó 30 años después de su lanzamiento en los primeros lugares de la lista Top 50 de México en Spotify. Aunque la plataforma de streaming no ha revelado los resultados de las canciones más escuchadas de la semana, ayer la melodía apareció en el cuarto lugar de la lista de los éxitos de México. El domingo se estrenó el cuarto capítulo de la serie que relata la vida del cantante Luis Miguel y se reveló que el cantante aceptó cantar Culpable o no tras su ruptura con la fotógrafa Mariana Yazbek. Fan de 88 años, cumple su sueño y conoce a Justin Timberlake. Justin Timberlake hizo una pausa durante su concierto en Orlando para darle una gran sorpresa a Beth Maloney, quien quizás sea su fan más longeva y que se volvió viral hace algunas semanas cuando su nieta la sorprendió en Pascua y le regaló boletos para la presentación del cantante. Pero la sorpresa fue mayor para Maloney, de 88 años, cuando el cantante irrumpió su show para verla entre la multitud de los asistentes. Posteriormente, el intérprete estadounidense se reunió con Beth Maloney en los vestidores y la consintió a tal grado que incluso se dejó besar por ella. Reportando para Hola Noticias, Jocelyn Morales.
Bueno, pues ahí está. Con eso estamos llegando prácticamente al final de este espacio informativo. En nombre de todo este gran equipo que hace posible este noticiero, le agradezco de veras, le agradezco su preferencia. Lo invito para que nos acompañe una vez más el día de mañana en una emisión más de Hola Noticias, el noticiero que equilibra la verdad con la razón y la información. Yo soy Pepe Rueda, esto fue Hola Noticias y a partir de este momento está usted informado.